El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto que ordenaba un censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno a su propia ciudad. Así es que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David llamada Belén, para empadronarse juntamente con María su esposa, que estaba encinta. Mientras estaba allí, le llegó a María el tiempo de dar a luz, y tuvo a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en la posada. En aquella región habían unos pastores que pasaban la noche en el campo vigilando por turnos sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció y la gloria de Dios los envolvió con su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no teman, les traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. De pronto se le unió al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, yo no suelo predicar mucho esta noche porque es exuberante el misterio que contemplamos, y de hecho solo queda nada más lo que acabo de decir: contemplar, porque las palabras opacan mucho el misterio. Quizá algunas palabras voy a decir, y por eso voy a predicar una cosa que es muy extraña, porque el mundo nos lleva por el show, el mundo nos lleva por el espectáculo, y nosotros llevados por la inercia, entonces le damos vuelta a la Navidad y creemos, como dice un canto de los famosos Júfora, ¿no? Se vuelve Navidad de papel, Navidad de cartón, Navidad de lucitas de color, Navidad de fantasía. Y nosotros nos dejamos envolver por eso y no aterrizamos en la realidad que realmente, valga la redundancia, pasó aquel suceso de la encarnación. Para decir lo que quiero decir, me voy a servir, ustedes saben que yo soy músico y por consiguiente también tengo en la cabeza mucha música de autores. Me voy a servir del canto En Belén de José Antonio Olivar, del álbum En Belén. En Belén no había campanas, en Belén no había alegrías,
En Belén un niño lloraba mientras su madre sufría. Y sin embargo en Belén era Dios el que nacía. No hubo en Belén personas influyentes. No hubo en Belén cumplidos ni agasajos. En Belén hubo sencilla y llana gente, los pastores. Hubo en Belén pobreza y desamparo. No hubo sitio para ellos en la posada. Segunda estrofa. No hubo en Belén banquetes ni festejos. No hubo en Belén despliegue de invitados. En Belén hubo ternura y sentimiento. Hubo en Belén total anonimato. No hubo festejos. Y nosotros comemos pavo, comemos tamal, comemos bollos. Y los que me están viendo comemos chuchitos. No hubo en Belén, tercera estrofa, no hubo en Belén revuelo ni parabienes. No hubo en Belén folclores ni regalos. En Belén hubo pastores en silencio. Hubo en Belén susurro y recato. Recato significa también demasiado en silencio. Esa es la realidad de la que envolvió el nacimiento del más grande de los seres humanos nacido para esta tierra, que es Jesucristo nuestro Señor. Por eso es que yo ataco, disculpe que le diga de esa manera, ataco cuando hacen demasiada bulla, cuando queman demasiados cohetes, porque eso no fue así. Nosotros, por ejemplo, buscamos la grandeza, buscamos superación personal económica, y sin embargo Jesús se abajó. Él, siendo Dios, como dice San Pablo, se anonadó, se hizo nada. Él bien hubiera podido nacer en el país más rico de ese entonces. No lo quiso así. Fue tragedia para él. Fíjense que nosotros tenemos, hermanos, que aprender por qué nació Jesús en la pobreza. ¿Qué fue lo que hizo que Jesús, que Él sí podía elegir dónde nacer, nosotros no? Él sí podía elegir dónde nacer, eligió tal sencillez, dice otro canto de Cesario Gavarain. ¿Por qué? Si me siguen ahorita con la homilía, veamos aquí por qué. Y la respuesta, hermanos, es bella y es hermosa. Si usted me sigue con interés, porque acabo de mencionar pobreza, por favor interésese, vea que la respuesta es demasiado hermosa para ser obviada. Preguntémonos, por favor, ayúdenme ustedes a hacer la pregunta. Alce usted su voz también conmigo. Yo voy a preguntar y usted repite la pregunta. Señor, ¿por qué naciste pobre? Repite. Hágale la pregunta con fuerza. Señor, ¿por qué naciste pobre? Yo se la voy a responder. Ustedes se recuerdan que el Evangelio en la primera carta de San Juan, capítulo número 4, versículo número 8, dice: Dios es amor. ¿Cómo dice? El amor, hermanos, por definición es pobre. Por definición es pobre. Mire, se lo explico. Los que me pueden entender mejor en este caso son las hermanas, las mujeres, las que han tenido un bebé. Están dispuestos a darle el bocado al hijo con tal de que el hijo coma, aunque ellas no coman nada. El amor por definición se despoja. Y todos los que estamos aquí presentes, especialmente los que se han casado y los que un día tuvieron novia o novia en aquel instante tan bello, ahorita como el tiempo ha cambiado me voy a remitir al pasado, pero anteriormente, que no había tantos recursos, cuando los jóvenes, los varones,
les gustaba una muchachita en la escuela y los papás le daban pues unos sus 10 centavos, 5 centavos les daban para que pueda reflexionar en la escuela, y les gustaba una niña. Entonces ese muchachito no refaccionaba con tal de ir juntando centavo tras centavo para darle un regalo a la niña de sus amores. Uno hacía eso. Yo recuerdo que hice una vez eso en la escuela. Pero uno va juntando de centavo en centavo para darle un regalito a aquella niña que a uno le gustaba. El amor por sí mismo es desprendido. Los jóvenes hubo un momento que lo entendieron. Lástima que después se pierda, porque después solo para mí. Pero cuando uno ama, uno da. Ahorita como los jóvenes tienen recursos, como los papás le dan todo, entonces ya no saben qué es desprenderse por el amor. Pero uno se desprende. Yo recuerdo también, por ejemplo, si hablamos del amor de la mamá, cuando en aquellos tiempos de peladez no había muchos recursos. Yo recuerdo que entre semana era hierbita, entre semana era un chirmol de tomate o de chile nada más. Esa era la comida de antes. Y el domingo, sí, como era domingo, era día del Señor, entonces había un poquito mejor comida, había menuditos. Y apenas se alcanzaba, y entonces el más grande pedazo era para el papá, y el siguiente y el siguiente para el hermano mayor, y así sucesivamente. Pero la mamá decía: no se preocupen por mí, no se preocupen, aunque ella no comiera nada, pero le daba los pedacitos de menuditos a los hijos. El amor por definición es pobre, y por eso fue que Dios nació pobre, para mostrarnos su amor. Por eso fue. ¿Ven que la respuesta es bella? Si usted no lo quiere aceptar porque usted es un avaro y un codicioso, problema suyo. Pero ese es el amor. Por eso es que Cristo nació como nació. Y repito ahora cantando este canto. No sé si me va a salir muy bien porque ya tengo mucho rato de no cantar. Deme la nota si menor. Si menor. Más para acá. Suelte. En Belén no había campanas, en Belén no había alegría. En Belén un niño lloraba mientras su madre sufría. Y sin embargo en Belén era Dios el que nacía. No hubo en Belén personas influyentes, no hubo en Belén cumplidos ni agasajos. En Belén hubo sencilla y llana gente. En Belén hubo pobreza y desamparo. En Belén no había campanas, en Belén no había alegría. En Belén un niño lloraba mientras su madre sufría. Y sin embargo en Belén era Dios el que nacía. No hubo en Belén banquetes ni festejos, no hubo en Belén despliegue de invitados. En Belén hubo ternura y sentimiento, hubo en Belén total anonimato. En Belén no habían campanas, en Belén no había alegría. En Belén un niño lloraba mientras su madre sufría. Y sin embargo en Belén era Dios el que nacía. No hubo en Belén revuelo y parabienes, no hubo en Belén folclores ni regalos. En Belén hubo pastores en silencio, hubo en Belén susurro y recato. Vamos a darle un fuerte aplauso al niño Jesús.
Por último, pues desearles a todos ustedes una muy feliz Navidad, como les decía, en Cristo. No es nada más Navidad, sino Navidad en Cristo. Y a todos los que han estado acompañando en nuestra Eucaristía en línea, pues también desearles feliz Navidad, todos los que han seguido la transmisión.